Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de la serie Magnus versus el Mundo. En esta oportunidad les traigo una partida que se jugó en el Campeonato Mundial de Blitz en el año 2019. Esto se jugó en la ciudad de Moscú, Rusia. Piezas blancas, entonces, nuestro amigo personal Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura. D4, caballo F6, caballo F3, D5, alfil F4 y aquí tenemos el sistema Londres. C5, E3, E6, caballo BD2, alfil D6, alfil por D6, dama por D6, D por C5, dama por C5, C4. Recordar, gente, que esta partida es tipo Blitz, en el Mundial de Blitz, por lo tanto hay bastantes imprecisiones que corresponden solamente a la modalidad. D por C4, alfil por C4, enroque, torre C1 y aquí empezamos a amenazar la primera jugada que por supuesto ante cualquier jugada, si no le prestamos atención a este torre C1, como por ejemplo H6, vendría alfil por E6. No se podría capturar nunca ese alfil puesto que estamos amenazando a la dama con la torre que acabamos de alojar en la casilla de C1. Es por esto que ante torre C1 viene la jugada dama E7. Enroque de parte de Magnus, B6, dama E2, alfil B7, torre F de 1, caballo B de 7 y el desarrollo está completo por ambos bandos, aunque Magnus Carlsen ya tiene las dos torres apuntando en la columna C y la columna D, que son las dos columnas abiertas en la posición. El negro por su parte tiene una pieza muy buena que es el alfil de B7, el cual Magnus Carlsen lo sabe de todas maneras y va con alfil A6, caballo C5, alfil por B7, dama por B7. En esta posición el caballo de Hikaru Nakamura está muy bien ubicado, pero siempre puede ser desplazado con jugadas como por ejemplo B4, por lo tanto tampoco está muy cómodo. Y la pieza mejor evaluada que tenía el negro, como el alfil de B7, ya fue intercambiado por el alfil de casillas blanca de Magnus Carlsen, por lo tanto la posición se encuentra en un perfecto equilibrio y pueden ustedes ver ahí el termómetro que está totalmente parejo. Caballo E5 de parte de Magnus, caballo CD7, dama F3 y por supuesto nunca se podría hacer una jugada como caballo por E5 debido a que la dama de Hikaru Nakamura estaría totalmente suelta. Y esta jugada también indica que si Hikaru Nakamura juega dama por F3 simplemente vendría caballo D por F3 y se mantiene totalmente cuidado el caballo blanco en la casilla de E5. La partida continuaría de la siguiente forma: caballo por E5, torre F8, torre por, y aquí el blanco no puede jugar una jugada como torre C7, la cual sería magnífica, debido a que vendría torre D1 y sería un mate del pasillo. Es por esto que el blanco debería jugar rey F1, caballo E8, luego tiene el tiempo el negro para cuidar su casilla C7 y que la torre de Magnus no vaya a casillas peligrosas en la posición, puesto que si llega a la casilla S7 está automáticamente auxiliado por un caballo en una magnífica posición como es la casilla de E5 y esto traería bastantes problemas a la posición del negro. Pero estamos viendo que justamente tenemos la opción de evitar todo esto y la posición estaría bastante igualada. Seguiría, por ejemplo, con rey E2, F6, para luego reciclar el rey negro por F7 y E7, lo cual vendría siendo un final bastante parejo. Caballo C6, torre de 7 y así quedaría la posición, una posición bastante igualada y yo creo que hubiese sido la opción mejor para el negro, pero Karo Nakamura no quiso intercambiar la dama, y en su lugar jugó dama A6. Dama A6 eventualmente y directamente está amenazando el punto de A2. Pero en la partida se demostró que a Magnus Carlsen poco le importaba ese peón de A2 y hasta el de B2 y él lo único que estaba buscando era la iniciativa en esta posición y es por ello que he querido subir esta partida porque me parece una magnífica partida de combinaciones. Aparte, en ritmo Blitz podemos evaluar de mejor forma todo este tipo de situaciones debido a que mucha gente o muchos oyentes como los que espero tener puede que jueguen mucho Blitz o les guste mucho este tipo de partidas y aquí vamos a ver ideas de ataque las cuales también puedes usarlas en tus propias partidas. Rey H8, caballo C4, dama por A2, bastante correcta esa tomada de peón, no hay nada de momento para encerrar la dama
y Magnus Carlsen juega la osada jugada G4. Aquí el módulo dice que mejor hubiese sido un torre en D3 para amenazar torre A3 y estamos atrapando la dama, ¿no? Aquí la mejor jugada para el negro sería un dama en A6, seguido de torre A3, dama B5 y caballo por A7 y podríamos recuperar nuestro peón muy rápidamente, lo cual, si ven el termómetro, la posición estaría demasiado igualada. Pero Magnus Carlsen, abusando de lo que es una partida Blitz, quiso lanzar todos los juguetes hacia adelante y ver qué era lo que ocurría y yo creo que sacó bastante beneficio de esto. Caballo C5, caballo D6, y aquí estamos con rayos X amenazando el punto de F7 con la dama y al mismo tiempo amenazando directamente con el caballo en D6 el punto de F7, lo cual fija automáticamente la torre de Hikaru Nakamura en F8. Caballo B3, torre C2, dama A4 y aquí simplemente la amenaza es muy lógica, que es apuntar directamente a esta casilla y al mismo tiempo amenazar como retiradas a C5 y también amenazar indirectamente con algunas jugadas bastante truqueras la torre de C2. Por esto Magnus Carlsen mata a dos pájaros de un tiro y hace la jugada torre C4. Moviliza su torre, al mismo tiempo defiende la casilla de G4 de una manera bastante activa utilizando su torre y también utilizando el caballo que tienen D6. Así todas sus piezas mantienen una coordinación perfecta en el tablero, que es lo que hemos visto en muchas de las partidas de Magnus Carlsen y es por ello que me gustan especialmente revisar y analizar partidas de este gran jugador. Dama 6, G5, caballo D7 y ahora sí tenemos a disposición y a tiro de cañón el punto F7, ya que el caballo de F6 ya no está bloqueando a nuestra dama, pero debemos tener mucho ojo que luego de sacar el caballo, por ejemplo, si hacemos la jugada caballo por F7 en este momento, simplemente vendría torre por F7 y a dama por F7, dama por C4. Recordar siempre de que el caballo que está en D6 está apoyando a la torre de C4, por lo tanto debemos hacer una jugada primero, que vendría siendo la fantástica jugada torre H4. Con esta jugada amenazamos muchas cosas y metemos a la presión también a la torre para realizar este profundo ataque que viene a continuación. Caballo BC5, caballo por F7, torre por F7. Si por ejemplo viene una jugada como rey G8, vendría simplemente caballo E7 y esto es mate, chicos. Es decir, la jugada lógica y obvia de Hikaru Nakamura es en esta posición simplemente torre por F7. Dama por F7 y ya Magnus Carlsen ha ganado calidad en la partida y al mismo tiempo está amenazando torre por D7, que es una jugada magnífica ya que dos caballos son superiores a una torre y ahí la ventaja se transcribe a una pieza completa, ya que quedaría Hikaru Nakamura con torre, dama y el rey, y el blanco por su parte quedaría con su dama, torre, rey y el caballo de C6. Es por esto que si intentamos nosotros sacar el caballo, ya sabemos que por ejemplo la casilla de 5 no podemos porque está el caballo C6 aquí custodiando. La jugada como más simple quizás que podríamos buscar los mortales sería un caballo en F8, ¿no? Y así intentamos evitar de que nos capturen esta pieza tan fácilmente. Pero ante esto vendría la sencilla jugada caballo 7, la cual amenaza un doble mate, es decir, si mantenemos el caballo en F8, vendría dama G8 mate. Y si volvemos a retirar el caballo, pues vendría caballo G6 otra vez mate. Usando también la jugada que hicimos anteriormente de torre H4, debido a que nunca podríamos capturar el caballo debido a que está la torre inmediatamente protegiendo la jugada. Es decir, esto es jaque mate por donde se le vea. Es por esto que luego de dama por F7 y tener todo automáticamente tocado, en una partida pensada esto sería el final de la partida. Pero Hikaru Nakamura intentó seguir con algunos truquitos, pero no resultaron muy bien, debido a que se jugó de la siguiente forma. Dama E2 amenazando la torre, torre por D7, caballo por D7, dama por D7,
Torre F8 es la última opción que tiene Hikaru Nakamura para intentar activar la posición. Esa torre estaba bastante triste en H8 y ahora está presionando de muy buena forma en F2 y hasta está amenazando algunas configuraciones de mate. Pero luego de la jugada y magnífica jugada Torre F4, que mi amigo Chesumare diría que es pavera, pero es la jugada ganadora y luego de esto Hikaru Nakamura se ha rendido en esta posición. Punto para Magnus Carlsen, espectacular partida, una partida rápida a recordar, por eso lo he analizado de manera bastante rápida, porque si no estaríamos buscando error tras error, lo cual no corresponde. Disfrutemos de la partida en su plenitud, de la belleza que nos ha brindado, y creo que hemos visto los puntos claves para entender la posición y poder también intentar jugar un poquito, acercarnos un poquito a la deidad que es Magnus Carlsen. Espero que te haya gustado esta partida. Si fue así, por favor suscríbete al canal. Si no te gustó, también suscríbete y dale like. No te cuesta absolutamente nada. Y eso, muchachos, muy agradecido. Cuídense muchísimo y nos estamos viendo en el siguiente video. Cuídense. Chao, chao.